El presidente Peña Nieto, contrario a la tradición de no intervención en los asuntos de otros países, hoy contrario a eso, llamó a meter de lleno una alarma respecto de lo que está sucediendo en Venezuela, mientras la OEA, por su lado, también está estudiando activar la Carta Democrática frente a una crisis que se profundiza en los últimos días después de que el Tribunal Superior decidió o tomó el decreto de restar competencias a la Asamblea Nacional dominada por la oposición. Este parece ser uno de los capítulos de mayor profundización de la ruptura del orden constitucional en Venezuela. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame a ver un corte rápido y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de Venezuela. Esta semana la crisis venezolana, que ya viene arrastrándose desde hace tiempo, encontró un nuevo punto de la espiral de enfrentamiento entre las instituciones, porque el Tribunal Superior de Justicia promulgó un decreto en el que le restó o inhabilitó competencias a la Asamblea Legislativa, y eso ha generado una enorme reacción dentro de América Latina. 14 países firmaron un documento de la OEA llamando al restablecimiento del orden constitucional, y hoy mismo el presidente Peña Nieto, como le decía en la introducción, hace también un llamado para meter la cabeza de fondo sobre la situación de la crisis venezolana. Vamos a entrarle a este tema, sobre todo cuáles son las perspectivas para los próximos días que se antojan de difícil pronóstico. Pepe Rubinstein, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros todos los viernes. Pepe, buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Fausto Pretelín, analista internacional, usted ya lo conoce. Hola, Pepe, buenas tardes. Y, hola. Pues además te estás volviendo experto en Venezuela después de todos los contactos que has tenido últimamente con ellos. Estuviste en Venezuela hace unos meses. Así es. Y ahora vuelves a tener contacto. Nos contabas, tuviste una conversación con el líder de la oposición y ex gobernador, ¿no? Y actual gobernador y ex candidato presidencial, Capriles. Sí. Pues sí, a ver, yo creo que... ¿Qué te dijo? Bueno, yo creo que lo que me dice es prácticamente que es el madurazo, que es de alguna manera algo que ya se esperaba él, que de alguna forma viene acumulando algunas decisiones totalmente irregulares y antidemocráticas, y que de alguna forma agradece mucho a las instancias internacionales, a los países, a los gobernadores, a los políticos, que de alguna manera han arrimado el hombro a Venezuela en esta ocasión, que ha generado una caja de resonancia importante, que de alguna forma Almagro, desde la OEA, sí ha tenido una disposición muy fuerte, muy clara, de apoyar a los opositores, sobre todo, bueno, pensando en lo que está pasando, ¿no? La fisura democrática, el golpe de Estado, que a diferencia de lo que nosotros nos imaginamos a veces a lo largo de la historia, los golpes en contra de los presidentes, este ha sido muy lento, ha sido paulatino, pero yo creo que hay dos elementos que son muy importantes y claves que no hay que olvidar. El primero de ellos es que canceló la oportunidad, Nicolás Maduro, de llevar a cabo 23, 24 elecciones el año pasado de todos los estados. Sí, decir, están suspendidas, sí, fueron suspendidas las elecciones como estatales. Fecha límite 31 de diciembre, y él, de alguna manera, aletargó, no quiso porque evidentemente la gente no quiere que su partido gane en las gubernaturas de su país, y por lo tanto aplicó esta idea de que hay una guerra, ¿no? Una guerra comercial del imperio, y entonces no hay condiciones para llevar a cabo las elecciones. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es la cancelación a través de la Corte del referéndum revocatorio, ¿no? Es decir, la posibilidad de que a lo largo de todo el 2016 llevó a cabo la Mesa de Unidad Democrática, que es la oposición en Venezuela, de orquestar, constitucionalmente hablando, un referéndum que fue de alguna manera apoyado por Hugo Chávez, para que haya posibilidad de evaluación, ¿no?, de la sociedad sobre el presidente. Esto tampoco lo quiso hacer, y entonces pues estamos viendo el tercer elemento, que es un golpe de Estado a través de la de la Corte Suprema, que inhabilita, como tú mencionaste, es decir, cierra
las cortinas del Parlamento venezolano. Es decir, el único resquicio democrático. Altera, digamos, la división de poderes. Sí, el único resquicio democrático que existía en Venezuela hasta hace 24 horas fue cancelado y de alguna manera, pues bueno, se acabó la posibilidad de que se restaure la democracia vía, pues, política, ¿no? Hay una cosa, este decreto lo que le está ofreciendo al presidente Maduro es una enorme concentración de poder y una desaparición al mismo tiempo de la división de poderes, pero lo decía Fausto, la OEA y los países latinoamericanos han tenido un papel muy activo. No es nuevo, Almagro viene teniendo enfrentamientos con el régimen de Nicolás Maduro desde hace rato, pero digamos que el activismo de 14 países firmando el documento democrático, pidiendo que haya una supervisión sobre la situación de la democracia en Venezuela. Y hoy mismo el presidente Peña Nieto también entrando, llamando a alzar la voz respecto de lo que ahí está sucediendo. ¿Cómo se explica, Pepe? ¿Es, digamos, es justo el indicador de la gravedad de la situación interna? Obvio. Ajá. Mi percepción es que esta ruptura del orden constitucional acelera el principio del fin del régimen de Nicolás Maduro. Es una crónica de un desastre anunciado, con artimañas, con discursos, han logrado alargar la situación. Lamentablemente Latinoamérica no se fusionó como debían haberlo hecho hace un par de años. Luis Almagro ha sido el que verdaderamente ha liderado esa situación, sí, ha empujado permanentemente. Y estamos hablando de 20. Primero lograron que 22 expresidentes de Latinoamérica firmaran un decreto aprobatorio para que se revisara la Carta Democrática Latinoamericana, sancionando a Venezuela. Sí. Posteriormente, 20 países acordaron y estuvieron de acuerdo, haciendo una franca mayoría. La declaración del presidente Peña es una declaración típicamente diplomática. Videgaray fue un poco más allá. El caso es que México, de alguna manera, ha dado un paso adelante, comprando boleto, comprometiéndose. La doctrina Estrada no funciona en el sentido, en esta época actual, en la que hay una vertiginosidad en la comunicación, y simplemente hemos comprometido nuestra opinión. No podíamos seguir en silencio, y yo creo que ya no va a haber manera. Simplemente a Videgaray se le acusó de ser punta de lanza. Delcy Rodríguez, la canciller, lo calificó como punta de lanza de un movimiento latinoamericano. Vienen hablando de lobo, que ahí viene Estados Unidos, que Estados Unidos tiene un plan imperialista para sacarnos. Simplemente lo utilizan para poder de alguna manera tapar una situación, una realidad de una inflación pronosticada de 2.200% para este año. Ahora, el presidente Peña Nieto justificó, digamos, este activismo que en efecto ha tenido Videgaray y su propia declaración de hoy, diciendo: tuvimos la misma postura en 2002 cuando fue el golpe aquel de Estado en Venezuela. ¿Tú crees que va por ahí? O sea, ¿te parece que que el argumento es válido? El de presidente. Que frente al golpe de 2002, hoy merece una respuesta como el llamado que está haciendo en la misma proporción que aquella vez. A ver, yo creo que sí hay que darle una paloma, ¿no? Hay que poner una paloma al presidente Peña Nieto, porque creo que, dada su rasgo poco activo a nivel internacional, de comprometerse a nivel internacional, sí lo está haciendo actualmente. Ajá. Ahora, esta declaración... ¿Sí ves una novedad en ello? Yo sí veo una novedad. Yo veo que Luis Videgaray es el que está empujando el tema. Yo creo que sí era importante dar ese paso. Y llama mucho la atención. O sea, al menos yo lo digo de manera positiva. Es decir, yo creo que está muy bien que se comprometa. Yo creo que es el momento. Tarde, como bien comentas, pero de alguna manera pues ya hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que la propuesta del gobierno mexicano el pasado martes en Washington, en la OEA, fue plausible. Yo creo que nuestro representante, ¿no?, el embajador de ALBA, creo que hubo
un avance significativo. Él fue el que encabezó a todo un grupo de países, él fue el que tomó la decisión, él se retiró de la mesa por las agresiones que estaba recibiendo de Delcy Rodríguez, la canciller venezolana. Yo creo que sí es un buen papel. Lo que quería el gobierno mexicano como tal es que periódicamente Venezuela pues hiciera un análisis exhaustivo, también la OEA, de lo que está ocurriendo en estas horas, en estos días, cómo avanza. Pero además con señalamientos bastante claros y bastante precisos: restablecimiento del orden democrático, defensa, libertad de los presos políticos, elecciones, convocar a las elecciones que fueron interrumpidas en diciembre, sí. Y por supuesto revocar la inhabilitación de la Asamblea Constituyente. La diferencia todos esos, digamos, que fueron bastante concretos, sí. Y parte de la justificación, evidentemente, el restablecimiento del orden democrático y defensa de los derechos humanos. Y ahí la pregunta va a ser, Pepe, esto abre también la puerta, digamos, para que en su momento cualquiera de los países involucrados pueda recibir señalamientos similares, ¿o no? El representante Luis Alfonso de Alba sugirió que cada mes se revisara la situación de Venezuela por lo delicado, por cómo está. Claro que fue víctima de agresiones, claro que abandonó, pero fue muy digna su participación y de alguna manera México está recuperando un liderazgo continental del cual se había rezagado por no quererse comprometer. En el cual también puede ser, digamos, objeto en su momento. Es decir, a México en su momento le podrían reclamar también el tema de derechos humanos, ¿o no? Bueno, se le ha reclamado. El discurso de Diosdado Cabello, que tiene una lengua de látigo más larga que la que tiene Maduro. Es un hombre que Estados Unidos lo ha seguido por narco y por lavado de dinero. Y sí, lo que él dice es que cómo se atreve México a sancionar a Venezuela cuando en México ocurren los asesinatos, los maestros, los estudiantes, toda la situación que bien conocemos, y termina diciendo que somos unos falsos hipócritas. Obviamente que nos exponemos, obviamente, pero yo siento que no hay comparación. No podemos sentir que vamos a dejar de hablar porque también nos pueden sancionar. Tenemos defensa para cada una de las situaciones, somos un país demócrata, pero no podemos permanecer al margen de una desgracia, de un desastre que está ocurriendo en Venezuela. Esto como verlo, como un asunto coyuntural, una golondrina no hace verano, o es el inicio, digamos, de un cambio en la política exterior mexicana. ¿Cómo lo valorarías? Sé que hay pocos elementos como para poder aventurar tanto eso, pero ¿qué estaría indicando? ¿Estaría apuntando? A ver, yo creo que... porque además incluso me regresa a algunas de las posturas que tuvo en su momento el propio canciller ¿Mit? No, mucho antes. ¿Quién? No, estamos hablando de Jorge Castañeda, ¿no? En el 2000. Claro. Ok. Me está regresando 15 años, ¿no? Una persona mucho más activa, no hay que quedarse con la doctrina Estrada, hay que defender la democracia y los derechos humanos ahí donde sea preciso. A ver, yo creo que el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, yo siempre recuerdo, ahí estuve, uno de sus 5 ejes que presentó de gobierno, el último era un compromiso global. Ajá. Es decir, eso significaba que iba a haber mayor engranaje de México con el mundo y el mundo con México. Eso significó que durante el primer año de gobierno vino a México Xi Jinping y Barack Obama, prácticamente a menos de 60 días de diferencia, abril-mayo de 2013. Eso significó que fue muy activo en países en donde México no había estado. Sin embargo, después desapareció. Es decir, vino lo de la Casa Blanca, vino un problema de Ayotzinapa y de alguna forma hubo un retroceso. Un repliegue. Un repliegue, ¿no? Preocupante, evidentemente. Yo creo que no sé si con esa decisión, como dice Pepe, ya toma o regresa al liderazgo. Yo creo que todavía es muy temprano para poder decidir si toma ese liderazgo. Ajá. Yo creo que la primera parte del gobierno de Peña Nieto, cuando fue José Antonio Meade canciller, se tomó una decisión primordial, importantísima, que fue la participación de México en las misiones de paz con los casos azules. Así es. Eso fue un avance cualitativo importantísimo, que hay que valorar y hay que aplaudir. Pero, de alguna forma, tu pregunta anterior era si México ahora va a ser observado. Bienvenido a la observación. Yo creo que México ha sido criticado, analizado y ha recibido recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de
de varios entes supranacionales, de la Comisión Interamericana también de los Derechos Humanos, del propio Departamento de Estado de Estados Unidos. Recuerdo que fue durísimo cuando todavía Hillary Clinton, hace un año, ¿no?, cuando estaba empezando su campaña política, hubo una mofa de Hillary Clinton sobre pues una recomendación que le daba, a ver si leía una entrevista. El gobierno de México recomendaba que tenía que mejorar los estándares de participación del ejército. Y el asunto de la tortura y eso, como le decía, como veníamos discutiendo en el primer segmento del programa, hoy el presidente Peña Nieto llamó a alzar la voz para señalar la ruptura del orden constitucional en Venezuela, uno de los momentos que agrava la crisis que viene produciéndose en el país sudamericano ya desde hace tiempo. Me quedé contigo, Pepe Rubinstein, y el tema es si esta declaración de Peña Nieto es una cuestión aislada o en efecto se puede inscribir, como decía Fausto, en una en un nuevo capítulo. Sí, después del repliegue, digamos, que ha habido respecto a las relaciones internacionales, el regreso un poco al discurso de la no intervención, ahora otra vez retomar, digamos, una posición activa de defensa. ¿Tú cómo la ves? Primero quiero nada más acentuar que el discurso de hoy del presidente Peña Nieto, lo que él propone, lo que él quisiera es que se pudiera establecer un diálogo que mediante el mismo pudiera evitarse una confrontación, situación que se ve muy difícil. El cual viene produciéndose, el diálogo en Venezuela. Simplemente esto está avanzando. Con los asegúnes. Y yo creo que la participación activa de México en la política exterior llegó para quedarse, es irreversible. No podemos, en un mundo moderno, con las redes sociales ampliadas en el universo, con fronteras virtuales, nosotros decir yo no me meto. Pues, aunque no te metas, te llega, el oleaje te incorpora. Yo siento que vamos a llevar una muy activa participación, no de confrontación, de negociación, pero sí vamos a comprometernos. Si hace 2 años se hubiera intervenido en Venezuela, si se hubiera parado esta situación en la que hacen más de 4 horas de cola en las madrugadas para ver qué les dan para comer. Y peor aún, o sea, lo que hay más es un llamado del propio gobierno venezolano porque no tienen medicinas, están pidiendo a las Naciones Unidas. Más de la mitad de los quirófanos están parados, tienen gasas, no tienen... Ahora, no deja de ser paradójico, lo planteo, que retomar este camino, digamos, de la defensa de la democracia y los derechos humanos, ahí donde se han violado, un poco ese principio, pues se está produciendo también en un momento en el que el mundo lo que están regresando son nacionalismos armados, rearmes de fronteras, que parecería ir en camino contrario a esa política de globalización que señalabas al principio del sexenio de Peña. Sí. Pues mira, son las amenazas, ¿no? El Brexit fue de alguna manera pues como lo que detonó este auge o fortalecimiento, ¿no? Porque auge ya existía el Frente Nacional en Francia de años atrás, ya existía el movimiento de Wilders en los Países Bajos, pero sí asusó mucho a este nacionalismo, a las banderas, a las fronteras, a las cercas, a los muros. Gana Donald Trump y eso de alguna forma da pie a que de alguna forma le apuesten estos nacionalistas a que Europa se fisure y quiebre, ¿no? La victoria de Marine Le Pen en las próximas elecciones en Francia, a finales de abril, principios de mayo, en las 2 vueltas, pues sería una gran amenaza. Afortunadamente ha generado un personaje, ¿no?, Emmanuel Macron, que es ni de izquierda ni derecha como se califica, que de alguna manera es un fenómeno en Francia y va a ganar las elecciones según las encuestas. Esto de alguna forma, pues bueno, hay que tener como que las vacunas preventivas, ¿no? Y una vacuna es la Unión Europea. Cuando escuchamos hablar a Delcy Rodríguez o a Nicolás Maduro de las soberanías, pues estamos hablando de que Alemania dio el marco, Francia dio el franco francés, España la peseta, es decir, se dieron soberanía en una cesta común precisamente para evitar que regresara la Segunda Guerra Mundial. Ha habido 1 millón de nacimientos gracias al Erasmus, este programa estudiantil universitario de los jóvenes europeos, que son polacos que se fueron a España y se casaron con italianos y entonces sus hijos viven en París y tienen una visión cosmopolita totalmente enriquecedora y que lo que menos piensan es en una tercera guerra mundial producida por los nacionalistas. Y eso de alguna forma, cuando lo trasladamos a nuestro continente, lo vemos con envidia, al menos yo lo veo con envidia, y existen estos personajes que dicen pero hoy traes a 14 países firmando. 20, decías tú.
sí, ¿no? sí. Firmando y diciendo aguas, pareciera haber digamos, una posición responsable, como asumir responsabilidad respecto de lo que esté pasando más allá de tu frontera. Por eso me parecía paradójico. Yo me quiero trasladar al continente americano y el experimento de izquierda que ha fracasado en Brasil, en Argentina, de alguna manera se está haciendo un bloque de países afines en los que intervienen Argentina, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, probablemente Paraguay. Estamos nosotros realmente aprendiendo y asimilando lo que debe de ser una libertad de inversión, una libertad de movimiento, después de haber vivido lo que se vivió con Kirchner o con Lula o con Dilma, realmente yo sí siento que podemos aspirar a una unidad latinoamericana. Son muy pocos los países que disienden, así que de alguna manera yo tengo cierto optimismo y no tengo duda que el asunto de Venezuela ya no lo vamos a dejar, ya no nos vamos a distraer. Esto va a tener que terminar, ya no va a haber 2 o 3 o 4 semanas de receso. Esto hay que concluirlo. Pero porque a ver, hicieron un golpe de Estado. Déjame hacer una pregunta un poco provocadora. ¿Qué es lo que está preocupando más de Venezuela? Justamente la ruptura del orden constitucional o el que también es o puede ser un buen ejemplo de a dónde pueden llevar las políticas populistas como las del gobierno de Nicolás Maduro. Y es un buen mensaje A ver, en esta lucha de equilibrios entre los países latinoamericanos, como lo que señalaba Pepe. Hay que hacer, yo creo que un contexto geopolítico, es decir, la apuesta de Nicolás Maduro con Fidel Castro, Raúl Castro. Déjame cortar. Hablando de la crisis venezolana, estamos hablando con Pepe Rubinstein, colaborador permanente todos los viernes aquí en este programa, y Fausto Pretelín, me quedé contigo. Y el tema era, si lo que estamos aquí viendo es esta movilización activa respecto de Venezuela, los países latinoamericanos, por la preocupación por el restablecimiento del orden constitucional, la defensa de los derechos humanos, o, como hoy dijo el presidente del PRI, la crisis venezolana pone, dice él, un foco de alerta sobre los populismos. No tiene nada que ver porque de alguna forma quien gobierna hoy en Venezuela son militares. O sea, Nicolás Maduro no tiene personalidad política, tiene que apoyarse en Vladimir Padrino, que es el secretario de Defensa venezolano, y en Diosdado Cabello, que es legislador, pero es militar. Y Diosdado Cabello era el second best para Hugo Chávez, y cuando Hugo Chávez estuvo intervenido allá en La Habana, y fue a dedo que dijo, bueno, va Nicolás Maduro, porque era un personaje civil maleable que de alguna forma podría ser controlado también por Cuba. Ahí yo junto los dos elementos. Me parece que las posiciones en México, queriendo comparar a López Obrador con Nicolás Maduro, no tienen nada que ver absolutamente. Más allá de que sí, son retóricos, populistas quizás en ese sentido, pero el problema de Venezuela es totalmente militar. Esa es la culpa de que han llegado los militares al poder, irresponsables. La militarización del país. Sí, de alguna manera, pues, regresamos al siglo pasado. Y las ventajas, además. Nicolás Maduro. Sí. A ver, el programa de Hugo Chávez era totalmente expansionista en la región, por eso creó el ALBA, por eso generó distintos foros internacionales, regionales de izquierda bolivariana. En el caso de López Obrador, vamos, ni a Guatemala pone un pie, no le interesa absolutamente nada la parte internacional. Entonces yo no veo cuáles son las similitudes. De alguna forma en nuestro país, al contrario, creo que el sector militar está anquilosado porque ya debe de haber una mujer al frente, ya debe de haber mayor transparencia entre los militares. Y toda Latinoamérica, prácticamente todos tienen en sus cabezas a civiles en el ejército. O sea, Pues yo ahí creo que está de entrada Colombia. ¿Coincides distintos. o difieres? No es comparable la situación. No. Se puede utilizar políticamente a Así como dije que no es comparable México y Venezuela, tampoco es comparable Maduro con López Obrador. Yo creo que cada país es él y su circunstancia, nuestra circunstancia es otra también. Pero ¿crees, por ejemplo, que parte, digamos, de esta declaración, este activismo tenga que ver un poco con
la utilización política. Bueno, esto es una de la baza, crisis esto es una venezolana. baza que está utilizando el presidente del PRI porque su chamba es jalar adeptos a favor de su causa. Ese es Pero- populismo, perdón la interrupción. Eso es populismo lo que hace el presidente del PRI. Es populista. ¿Por qué? Porque aprovecha la ignorancia. No, pero además, También, que no se no- vale negociar con miedo. Entonces, como que tampoco Pero debes... ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo Bueno, o difieres? lo veo como hace un par de semanas que dijeron que el señor está enfermo. O sea, simplemente están buscando cómo distraer y cómo desenfocar lo que es el programa de gobierno de un candidato. A eso vamos. ¿Quién está enfermo, perdón? ¿Quién dijo? Decían que López Obrador ya. estaba enfermo, ¿no? Pero eso es un argumento falaz. Yo, nada más para enfatizar en la situación de Venezuela, simplemente es dolorosísimo. Es una obligación moral participar. Estamos viendo que están pasando hambruna. Estamos viendo... Desabastecimiento de medicinas. Están 90 y tantas gentes por cada 10,000. Es el segundo país más violento del mundo. Presos La inflación políticos. es terrible. Los presos políticos. El asunto de Leopoldo López no es que nada más sea Leopoldo López. Él es uno de 100 o de 200 o de 300, pero es al que hemos seguido y hemos visto. La gran actividad política que ha despertado Lilian Tintori en un periplo internacional para jalar manifestaciones a favor, están haciendo que verdaderamente llegue el momento, hay que liberar a los presos políticos, Ahora, pero ya. Hacia adelante, yo creo que la gran pregunta es si creen posible que ahí venga una salida negociada y dialogada que Creo no ha que no. funcionado hasta ahora, o es que, Creo si que no, no. es que si no la otra es pues lo que el propio Maduro advirtió en uno de sus twitters hoy, la salida violenta. Eso sí ¿Desembocará en una situación violenta la crisis venezolana? Pues Fausto. es compleja la respuesta, pero de alguna manera cuando están los militares tomando el control de la presidencia en Venezuela, pues uno puede esperar todo, ¿no? Es decir, ellos sí se van a aferrar al poder. Nicolás Maduro ha de alguna forma transferido mucho poder a Vladimir Padrino, que es el secretario de Defensa venezolano, lo nombró encargado de proveer de alimentos y medicinas a la población cuando hace 3, 4 meses estalló este conflicto de que no llegaban a todas las Los localidades. abastecimientos. Sí, pero en realidad lo que está haciendo es que lo está adinerando, es decir, le está dando más poder, más dinero a la cúpula militar y eso de alguna forma... Negocio y poder. Sí, pero la tropa, digamos, que no está con Nicolás Maduro. Sí hay divisiones. El gran problema es si hay un general, si hay de alguna forma la tropa que empuje Bueno, y que le dé un a ver, golpe al propio Maduro. Hay divisiones, una división fuertísima es la del fiscal general, cercano al chavismo, Chávez, sí. ¿no? Sí. Diciendo Sí. si hay una ruptura del orden constitucional. Sí la hay. O sea, Es un- institucionalmente lo el dijo país Ortega, empieza a golpe, partirse. es un golpe de Luisa Ortega. Un golpe de Estado técnico. Sin embargo, debemos de ser realistas. ¿Ustedes creen que el señor Maduro, por propia voluntad, va a entregar el poder? ¿Ustedes creen que Diosdado Cabello, que el vicepresidente que está acusado de asunto de narcotráfico, que las gentes coludidas, que están verdaderamente O sea, penetradas en cosas O sea que turbias, se van a hacer a un lado? Digamos que los dos tienen los peores presagios, no ven Bueno, factible. bueno, o no ven, ven a ver, está la parte buenos de económica, salir, ya no hay la parte asamblea. violenta, ¿no? La parte económica. No hay asamblea. La Corte se queda legislativo y judicial. El hambre cada día es peor. Bueno, Están pues, endeudadísimos con China, con Rusia. Por eso tiene que expulsarlo de la OEA. inflación. Porque si le expulsan de la OEA a Venezuela, ahí se van a empezar a cortar los financiamientos. Esa es la Esa información. es una- Eso es una de justo. varias. Quitarle el justo- oxígeno económico, pero justo esa hay es un la- costo económico-social también. Y justo esa es la información que vamos a ver los próximos días, es el fin de semana mismo. Sígalo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las posiciones que tome la OEA? Si finalmente se va a citar al Consejo Permanente Sí. o no. Seguro es que sí, Sí, ya lo va. Y, ya, y eso será en las próximas pero horas. no va a Vamos ser a un seguirlo. happy end. Pero ya lo tendremos que abordar en otra oportunidad, porque a mí hoy se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Gracias Pepe a ti. Rubinstein, como siempre. Y Fausto, Gracias. Petelín, muchas gracias Pepe, por buenas haber noches. estado. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Tenga un...